Un campesino rechazó una fortuna por su caballo. Después lo perdió y su hijo, al domesticar un animal, se quebró la pierna. Pero estas dos desgracias salvaron la vida de su hijo de una guerra mortal. Esta es la prueba de que absolutamente todo tiene un propósito y que lo que parece una maldición puede, al final, transformarse en una bendición. Hace muchos años, en un valle fértil, rodeado de serranías majestuosas y ríos cristalinos que cantaban entre las rocas, existía un pequeño pueblo en el corazón de Oaxaca, México. Allí, entre las montañas verdes y los campos de maíz dorado que se extendían hasta el horizonte, en su rancho humilde vivía el señor Antonio, un hombre sencillo de unos 45 años, con el rostro profundamente marcado por el trabajo constante bajo el sol abrasador de Oaxaca y las manos endurecidas, agrietadas por años de labor en la tierra fértil. El señor Antonio no era rico, eso era cierto. Tenía apenas lo suficiente para que no faltara comida modesta en su mesa y un techo que lo protegiera de las lluvias. Pero, al contrario de muchas personas en el pueblo que vivían amargadas por su pobreza, él siempre conservaba una sonrisa serena en su rostro, como si nada lo preocupase demasiado, como si hubiera encontrado la paz en lugares donde otros solo veían miseria. Las personas del pueblo decían entre susurros que era pobre, simplemente pobre, condenado a la pobreza. Pero él mismo sentía en lo profundo de su corazón que estaba bendecido, abundante en cosas que no se pueden comprar con dinero. Su familia era pequeña pero completa de amor. Su único hijo, Juan, un joven fuerte de 23 años y lleno de sueños para el futuro, y un animal muy especial que se había convertido en parte integral de la familia, como un miembro más de sangre. Un caballo bayo de cuerpo imponente y musculoso, con una mirada viva e inteligente, a quien llamaban Trueno por la manera en que sus cascos golpeaban la tierra cuando corría como si fuera a llover. Trueno no era un animal cualquiera, ordinario como otros en la región. En su mirada oscura y profunda había un brillo diferente, casi luminoso, como si llevara dentro de sí la sabiduría de los siglos. Su pelaje bayo brillaba bajo el intenso sol mexicano como si fuera oro puro, y su porte majestuoso, su forma de caminar con dignidad, hacía que incluso, sin proponérselo, robara la atención completa de cualquiera que lo viera pasar por los caminos del pueblo. Era fuerte como la propia tierra de Oaxaca, tan resistente que parecía no cansarse nunca durante los viajes más largos por las veredas polvorientas del pueblo, pero al mismo tiempo noble y manso, completamente dócil con quien lo trataba con respeto y cariño. Pero lo que más impresionaba a la gente no era solamente su fuerza física extraordinaria, sino su inteligencia casi sobrenatural, casi mística. Había algo en Trueno que lo tornaba diferente de todos los demás caballos de la región, algo indefinible. Parecía entender las palabras del señor Antonio y de Juan antes incluso de que terminaran de pronunciarlas, con un simple gesto de la mano, con una mirada firme cargada de significado. El animal obedecía con precisión, como si existiera entre ellos un lenguaje secreto, una comunicación invisible que nadie más en el mundo podía descifrar ni comprender. Era como si padre, hijo y caballo compartieran un pacto antiguo de lealtad eterna. Juan había crecido a su lado desde que era apenas un niño pequeño. Había aprendido a montar sobre su lomo fuerte cuando apenas podía caminar. Y muchas veces, en las tardes tranquilas, cuando el calor bajaba y la brisa arrasaba el polvo de los caminos, se tendía sobre el pelaje suave de Trueno, contando en voz baja todos sus sueños secretos, como si el caballo pudiera guardarlos en silencio, como si fuera su confidente más leal. Por eso, para padre e hijo, Trueno no era simplemente un animal de trabajo, una herramienta útil para las labores del rancho. Era un compañero verdadero, un amigo inseparable y un miembro pleno de la familia.
Para aquella familia humilde, Trueno no tenía precio, absolutamente ninguno. No se trataba de dinero, ni de trabajo, ni de conveniencia práctica. Trueno representaba unión profunda, esfuerzo compartido y gratitud mutua. Era un recordatorio vivo y respirante de que la verdadera riqueza no siempre se mide en monedas y pesos, sino en la compañía sincera que sustenta el alma cuando la vida se torna pesada y el camino se hace difícil. Con el tiempo, conforme pasaban los años, la fama del caballo extraordinario se extendió como el viento por toda la región de Oaxaca y más allá. Los campesinos hablaban de él en los mercados, en las plazas, en las cantinas, hasta que un día llegó al pueblo un ranchero muy acaudalado de otra zona lejana que había oído hablar extensamente de la fama de Trueno. Llegaba montado en un caballo de pura raza, de los que se traían de la ciudad, y vestía ropas elegantes importadas que contrastaban drásticamente con la simplicidad trabajadora de los campesinos del pueblo. El burbujo de los vecinos no tardó en llenar el aire del pueblo. Todos sabían intuitivamente que la visita de un hombre con tanto dinero, tanta riqueza visible, no era casualidad, no era una coincidencia aleatoria. El ranchero rico había llegado con un propósito muy específico: ver con sus propios ojos, en persona, el caballo del que tanto se hablaba en todo el estado y comprarlo a cualquier precio. Preguntó a un campesino en el camino dónde vivía el dueño de aquel animal legendario. El hombre, señalando hacia la pequeña plaza del pueblo, respondió con tono seguro: «Hace algunos minutos vi al señor Antonio allá con el caballo. Seguramente todavía lo encuentra». Sin perder ni un instante de tiempo, el ranchero rico se dirigió rápidamente a la plaza central del pueblo, y allí estaban el señor Antonio y su caballo Trueno. El humilde campesino compraba algunas provisiones sencillas, lo básico para la semana, antes de retornar a su rancho. El contraste era evidente, era notorio para quien quisiera verlo. La simplicidad absoluta del hombre, su ropa gastada, su apariencia modesta y la imponente presencia majestuosa del caballo, que parecía guardarlo como un protector leal, como un ángel de la tierra. Fue entonces que el ranchero lo vio de cerca, realmente cerca, y no pudo contener su expresión de espanto, casi de incredulidad. Nunca en su vida había visto un animal tan fuerte, tan bien formado, tan cuidado y tan radiante de salud. «Este caballo vale su peso en oro», dijo con admiración genuina, con los ojos abiertos como platos, y cuando finalmente lo tuvo cara a cara, cuando pudo tocarlo, sus palabras no tardaron en salir, como si brotaran de su garganta con urgencia. Entonces, enfrente de todos los presentes, de todos los ojos del pueblo que observaban la escena, ofreció al señor Antonio una cantidad verdaderamente grande de dinero en pesos para comprarlo. Era tanto dinero, una suma tan extraordinaria, que con esa cantidad el señor Antonio podría haber dejado de trabajar durante varios años, podría haber vivido sin preocupaciones. La plaza entera quedó en silencio tenso, esperando la respuesta. Pero para la sorpresa absoluta y el asombro de todos, el señor Antonio simplemente sonrió con una calma admirable y dijo con voz serena: «Señor, le agradezco sinceramente su generosidad, pero este caballo no está en venta. Trueno es parte inseparable de nuestras vidas, es parte de nosotros, no podría cambiarlo por dinero, por nada en este mundo». Los cuchicheos y murmullos no tardaron en surgir como hormigas de un hormiguero. Algunos moradores del pueblo dijeron con incredulidad: «Este viejo está loco, completamente loco, rechazando tanto dinero por un simple animal». Otros añadieron con crueldad: «Es un tonto, un idiota. Continuará pobre hasta el día de su muerte, vivirá en la miseria eterna». Pero el señor Antonio, tranquilo como siempre, sereno y firme como una roca,
Simplemente continuó con su vida, con su rutina diaria, sin prestar atención al clamor de las lenguas venenosas. Una madrugada, cuando el canto de los gallos apenas comenzaba a romper el silencio de la noche, cuando aún las estrellas brillaban en el cielo oscuro, Juan fue al establo para buscar a Trueno con el propósito de ir a trabajar al campo, y descubrió con horror que no estaba allí. El corazón del joven se aceleró violentamente, como si fuera a estallar en su pecho. Llamó el nombre de Trueno repetidas veces, con angustia en la voz, pero el caballo no respondía. Había desaparecido misteriosamente. Corrió frenéticamente hacia los campos, revisó las cercas con desesperación. Buscó en los caminos de tierra, en los pastizales, en cada rincón del rancho, pero nada. Ni una sola señal. La ausencia del animal llenó el aire de un silencio pesado, de una quietud que gritaba por su propia ausencia. Juan recorrió toda la extensión de la fazenda hasta llegar a los límites con las propiedades de los vecinos. Pasó el día entero completamente en la búsqueda, preguntando a todos los que encontraba, verificando los pastales lejanos, siguiendo pegadas que se desvanecían entre el lodo y el pasto crecido. Pero al caer la tarde, cuando el sol rojo se hundía detrás de las montañas de Oaxaca, exhausto y con el alma inquieta por la incertidumbre, retornó sin ninguna respuesta, sin ninguna pista. Juan, con los ojos llenos de frustración y las mejillas mojadas de lágrimas de impotencia, preguntó a su padre con voz temblona: «Padre, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Hemos perdido lo que teníamos de más valioso, nuestro tesoro más preciado». El señor Antonio, con una voz serena que parecía contener toda la paz del mundo, respondió con una calma sobrenatural: «Hijo, no aceleres tu corazón, no digas que es bueno o malo tan rápido, demasiado rápido. El tiempo nos mostrará qué significa esta pérdida, qué propósito tiene». Juan, en silencio profundo, no entendía, no podía entender las palabras de su padre. El dolor del momento nublaba su razón. Al amanecer del día siguiente, todavía con la esperanza ardiendo en su pecho como una pequeña llama, padre e hijo fueron juntos hasta el pueblo, confiando en que alguien, cualquiera, hubiera visto al caballo bayo. Preguntaron en la plaza central, en la tienda del mercado, en las calles polvorientas y sinuosas del pueblo, hablaron con todos los que encontraron, pero la respuesta era siempre la misma, invariable, monótona: «No lo hemos visto, señor, nadie lo ha visto». Y entonces la noticia comenzó a extenderse como fuego entre la gente del pueblo, viajando rápidamente de boca en boca. Cuando la noticia se expandió por completo, los comentarios crueles no tardaron en aparecer, como pájaros de mal agüero. Los vecinos decían sin piedad: «Viejo, mira lo que pasa por no vender, ahora perdió todo. Seguramente fue robado por alguien. ¡Qué desgracia terrible! ¡Qué castigo de Dios!». Juan bajó la cabeza con los ojos húmedos, anegados en lágrimas de impotencia e impotencia. El dolor de haber perdido al animal lo quemaba en el pecho como fuego ardiente. Pero el señor Antonio, en lugar de enojarse o responder con rabia, se mantuvo en silencio durante unos segundos profundos, meditativo. Después, con una voz firme pero que emanaba serenidad absoluta, habló enfrente de todos, dirigiéndose a toda la multitud: «Si Dios permitió que esto ocurriera, es porque hay un propósito que aún no entendemos, un significado que se nos escapa. No aceleren su juicio. Lo que hoy parece una desgracia, mañana puede revelarse como una bendición verdadera. ¿Quiénes somos nosotros para saber más que el Creador, que ve el pasado, el presente y el futuro?». Las palabras del hombre sencillo sorprendieron a muchos en la plaza. Algunos se quedaron callados, procesando sus palabras. Otros hicieron una mueca de desprecio y lo miraron con sombería. Pero en el rostro del señor Antonio no había vestigio alguno de duda, ni de miedo, ni de inseguridad.
Mientras las risas del pueblo buscaban clavar espinas en su corazón, él permanecía sereno, como un árbol antiguo que no se quiebra incluso cuando el viento sopla con toda su furia. «Eres un tonto, Antonio», gritaba alguien. «Perdiste la única cosa que valía en tu vida y aún hablas de propósitos. Lo que tienes es desgracia y nada más. Mira tu vida, parece que la miseria te ha enloquecido, y tu hijo está triste, deshecho. Deberías haber vendido tu caballo al hombre rico que hace días quería comprarlo. Ahora no tienes animal ni dinero, no tienes nada». Las voces se elevaban con condescendencia hiriente, como si cada palabra tuviera la intención específica de humillarlo, de hacerlo sentirse pequeño, insignificante menos que nada, y pese a todo, el señor Antonio no se dejó arrastrar por la marea del desprecio y la burla. Su calma era un silencio poderoso que gritaba más alto que todas las zomberías juntas, un recordatorio viviente de que la fe verdadera no depende de lo que se posee, sino de la fortaleza del alma, de la convicción interior. La vida no siempre nos muestra su verdad en el momento en que suceden las cosas, mis amigos. Continuó hablando el señor Antonio mientras colocaba una mano firme en el hombro de Juan, apretándolo con amor. Un día pensamos que perdimos todo, que se acabó todo para nosotros, y al siguiente entendemos que aquello que llamamos pérdida era en realidad un presente disfrazado, un regalo escondido. No vean la vida solamente por lo que sus ojos pueden alcanzar hoy. Miren con paciencia, con fe, porque el tiempo es el único que sabe separar verdaderamente lo que es bueno de lo que es ruinoso. Juan lo miró con asombro genuino, casi con reverencia. Su padre hablaba con una paz tan profunda, tan real, que era imposible no sentirla, imposible no dejarse tocar por ella. Y en medio de su tristeza personal, empezó lentamente a entender que tal vez la calma de su padre no era indiferencia ante el sufrimiento, sino fe verdadera. Una fe que no dependía de las circunstancias externas, sino de la confianza absoluta de que nada sucede sin razón, que todo sucede porque el Creador eterno y todopoderoso lo permite, sea aparentemente bueno o aparentemente malo. Aquella misma tarde, el señor Antonio y su hijo iniciaron el retorno a la fazenda. El sol caía lentamente detrás de las montañas de Oaxaca, tiñendo el camino de tonos dorados, de naranja y rojo profundo. Juan, con la voz temblando, quebró el silencio que los envolvía. «Padre, yo te admiro por la calma que mantienes en todo esto, en medio de todo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes conservar la paz cuando todo se desmorona?» El señor Antonio lo miró con ternura genuina y le respondió con serenidad inquebrantable. «Hijo, todo en esta vida tiene un propósito, un significado, aunque no lo comprendamos de inmediato. Aunque pensemos que las cosas se ven mal, terribles incluso, muchas veces terminan resultando para bien, para nuestro crecimiento. Tú lo verás con tus propios ojos. Ten fe, acepta lo que sucede y, sobre todo, agradece al Creador incluso en la tribulación». Algunos días de incertidumbre pasaron, días que parecían noches eternas para Juan, hasta que en una mañana clara, al amanecer, cuando el sol teñía de dorado las montañas de Oaxaca, el joven vio una escena increíble, casi surreal, casi como un sueño. Trueno volvía corriendo con toda su fuerza, y detrás de él venían otros caballos, un rebaño entero de caballos salvajes. El joven corrió emocionado, gritando con alegría que parecía no tener fin. «¡Padre, mira! Trueno volvió, y no solo volvió, nos trajo más animales, nos trajo una manada entera». Horas después, las personas del pueblo se enteraron de la noticia sorprendente. La vila entera se dirigió a la fazenda del señor Antonio para ver el espectáculo extraordinario con sus propios ojos. Los mismos que antes habían criticado severamente al señor Antonio, ahora decían con admiración forzada: «¿Qué suerte tiene ese hombre?
es verdaderamente bendecido por las fuerzas celestiales. Su pobreza va a terminarse, va a volverse rico. Pero el señor Antonio, sin orgullo alguno ni emoción exagerada, simplemente respondió con humildad. Tal vez el caballo fue a buscar a su manada en los montes lejanos y ahora volvió con ella. No llamemos fortuna a lo que aún no entendemos completamente, amigos. La explicación puede ser mucho más simple de lo que imaginamos. Juan estaba lleno de una alegría que lo desbordaba, que parecía salirse de su pecho, todo gracias al retorno del caballo. Lo abrazaba por el cuello y acariciaba su crin con delicadeza, como si estuviera reencontrando a un hermano perdido hace años. Los otros caballos se mantenían a distancia por su naturaleza salvaje, pero no se alejaban de la propiedad, parecían confiar. El joven sonrió con esperanza renovada, completamente convencido de que aquello era una señal del cielo, una bendición directa. Sin embargo, al echar un vistazo a su padre, notó que el señor Antonio permanecía sereno, completamente sereno, sin dejar que la emoción lo dominara, sin permitir que el momento alterara su paz interior. Para Juan, aquello era el retorno de la felicidad pura. Para el señor Antonio, tal vez fuera una nueva prueba, un nuevo desafío enviado por la providencia. Al día siguiente, Juan despertó con el corazón rebosante de ilusión y esperanza renovada. Tan pronto como la primera luz del amanecer bañó los campos del rancho, corrió hasta el pasto donde Trueno pastaba tranquilamente, acompañado de los nuevos caballos. Desde la cerca, los observó con ojos llenos de esperanza radiante, completamente convencido de que aquellos animales podrían traer un futuro nuevo y próspero para la facenda, que podrían transformar su vida. Pero cuando intentó acercarse a ellos lentamente, los caballos se alejaron con desconfianza clara. Bufaban nerviosamente, pateaban el suelo con las patas delanteras y lo miraban con recelo genuino hacia cada movimiento que hacía. No aceptaban su voz, ni su presencia cercana. Era como si levantaran un muro invisible entre ellos y el rapaz. Juan sintió una punzada de frustración, pero cuando vio a Trueno tranquilo, pastando pacíficamente sin alterarse por nada, algo hizo clic en su mente. Entendió de pronto que la confianza no se gana de un día para otro, que requiere tiempo y paciencia. Si mi padre confía que todo tiene un propósito, pensó con determinación, entonces yo también debo confiar. Lo dijo a sí mismo con firmeza absoluta, y en ese instante tomó una decisión que cambiaría todo. Dedicaría todo su tiempo y su fuerza, invertiría su juventud entera para domar aquella desconfianza, para convertir aquellos caballos arredios en compañeros de trabajo, en parte de su hogar. Juan comenzó a entrenar y a domesticar pacientemente los nuevos caballos. Pasaba horas enteras en el pasto, bajo el sol abrasador o bajo la lluvia, acercándose con paciencia infinita, hablándoles con una voz suave y reconfortante, observando cada reacción para aprender a ganar la confianza de ellos gradualmente. Los días se transformaron en semanas de trabajo arduo, y las semanas se convirtieron en meses completos de esfuerzo inquebrantable bajo el sol intenso y la lluvia ocasional. Muchas veces terminaba completamente exhausto, con las manos sangrando y el cuerpo cansado hasta los huesos. Pero su espíritu, su determinación, nunca se quebrantó ni vaciló. Poco a poco, aquellos animales que inicialmente lo miraban con recelo, empezaron a aceptar su presencia lentamente, hasta que finalmente lo reconocieron no como un extraño, sino como un compañero digno de respeto y admiración. Pero un día, mientras intentaba domar al más salvaje y bravo de todos los caballos, el animal lo derribó con violencia feroz. Juan cayó bruscamente al suelo duro y su pierna se quebró con un crujido audible. El dolor era insoportable, casi enlouquecedor. Y
y como si el infortunio atrajera lenguas venenosas, algunos moradores del pueblo que pasaban por la facenda del señor Antonio vieron la situación angustia. Eran los mismos que hace poco habían reído de él cuando perdió su caballo, y ahora volvieron a murmurar con crueldad sin límites, con satisfacción malévola. Lo ven. Estos caballos trajeron desgracia. Ahora el hijo está lesionado, está herido. Juan apretó los dientes con lágrimas gruesas que escurrían por su cara bronceada. Padre, ahora sí, no me digas que esto no es malo. Mira lo que me sucedió, dijo entre sollozos de angustia. Mira mi pierna, quizás nunca vuelva a caminar normal. El señor Antonio llegó a su lado en silencio profundo, se arrodilló en la tierra y sostuvo la pierna de su hijo con firmeza cuidadosa. Su mirada no tembló. Con una voz baja que parecía aquecer incluso la profundidad del dolor, respondió con una verdad antigua. Hijo, no digas que es malo aún. El tiempo tiene maneras misteriosas de mostrarnos su verdad, una verdad que excede nuestra comprensión. En ese mismo instante, las críticas comenzaron a ser lanzadas como flechas envenenadas directamente contra el corazón del señor Antonio. Y ahora, Antonio, ¿dónde está ese propósito del que hablabas tanto cuando perdiste el caballo? Mira tu situación ahora. Tu hijo está en el suelo, quebrado, destrozado. ¿Qué tipo de bendición es esta? ¿Dónde está tu Dios ahora? El señor Antonio lo miró sin alterarse, con la serenidad profunda de quien no necesita defenderse del ruido del mundo exterior. Su voz fue firme pero cargada de paz interior. El propósito no siempre es entendido en el momento presente, y el dolor no significa la ausencia de Dios, mi gente. No llamen desgracia a lo que aún no ha terminado de mostrarse. El tiempo revelará si esto es pérdida, o si es enseñanza, si es castigo, o si es protección. El señor Antonio no discutió con nadie, no se defendió verbalmente. Simplemente rasgó una tira de tela, improvisó una tablilla con 2 ramas rectas del árbol cercano, y mientras Juan gemía, inmovilizó la pierna de su hijo con cuidado experto y susurró palabras reconfortantes. No maldijas el dolor. A veces la dolor es una maestra exigente pero necesaria. Si Dios lo permitió, Él también nos dará las fuerzas para atravesarlo, para sobrevivir. Juan lo miró con los ojos llenos de verdadera angustia, casi de pánico. ¿Y si no puedo volver a trabajar, padre? ¿Si quedé inválido para siempre? El señor Antonio respondió con certeza absoluta. Claro que volverás a trabajar, hijo. Volverás a caminar y a trabajar como antes. A veces Dios nos para enseñarnos a caminar de otra manera, por un camino diferente que no imaginábamos. Hoy no lo entiendes, pero no aceleres tu juicio. Agradece por la vida, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. El resto déjalo en las manos del Altísimo, del Todopoderoso. El viento peinó el pasto como una mano antigua. Los caballos, a lo lejos, observaban en silencio contemplativo, y en medio del dolor, la voz del señor Antonio permaneció en el aire como una promesa que no necesitaba de pruebas, como una certeza inquebrantable. La verdad de aquel día todavía no estaba completa. Todavía faltaba lo más importante. Apenas 2 semanas después del incidente trágico de Juan, el país entró en guerra. El gobierno, en su sabiduría política, comenzó a reclutar a todos los jóvenes del país, sin excepción, para llevarlos al campo de batalla, al frente de combate. Nadie podía escapar de esta conscripción forzada. Cuando los soldados uniformados llegaron a la vila pequeña, fueron de rancho en rancho, de casa en casa, reclutando jóvenes hombres sin piedad. Cuando llegaron a la casa del señor Antonio, vieron a Juan con la pierna quebrada, aún en proceso de sanación, aún inmovilizado. Los soldados no pudieron llevárselo, no podrían transportar a un herido al campo de batalla, sería un peso muerto. Mientras esto sucedía, muchos de los otros jóvenes del pueblo fueron arrancados de sus hogares sin consideración alguna,
y desafortunadamente la inmensa mayoría nunca más retornaría a sus casas. Las familias lloraban inconsolablemente con un llanto que parecía no tener fin. El aire de la vila se llenó de lamentos desgarradores, como un río de dolor que no encontraba curso, que no tenía dónde fluir. Las madres abrazaban las ropas vacías de sus hijos, prendas que colgaban como fantasmas de vidas perdidas. Los padres se quedaban mirando fijamente hacia el horizonte con ojos apagados, completamente incapaces de aceptar la ausencia de sus seres queridos. El sonido de los sollozos se mezclaba con el silencio perturbador de las casas vacías, que parecían gritar por la ausencia de aquellos que nunca más volverían, que gritaban en mudo sufrimiento. Aquellos que un día habían zombado al señor Antonio, que se habían reído de su desgracia, ahora lo miraban con ojos completamente diferentes, con ojos transformados por el dolor. El mismo ejército que había arrancado a sus hijos de sus brazos no pudo llevarse a Juan, porque su pierna quebrada lo dejó en casa, lo salvó de la guerra, y fue entonces, en ese preciso momento, que ellos finalmente entendieron lo que antes habían despreciado, lo que habían rechazado con burlas. La aparente desgracia del señor Antonio y de su hijo, que parecía ser una maldición terrible, en realidad había sido para el bien, para la salvación. Entre lamentos desgarradores y dolor infinito, hablaban con la voz embargada por las lágrimas. Lo señalamos, nos reímos de su desgracia, de su miseria, pero miren ahora, por favor. El hijo de él sigue vivo, sigue aquí con nosotros, mientras que los nuestros se fueron a la guerra y no sabemos si volverán. Tenemos miedo de que nunca regresen, que hayan muerto en el campo de batalla. Sus palabras eran verdaderas, completamente verdaderas. Todo lo que sucede es permitido por el Creador, por la providencia divina, incluso aunque en el momento parezca injusto, parezca cruel, parezca sin sentido. El silencio que se siguió no fue de zombería, no fue de burla, sino de respeto profundo, de admiración genuina. Muchos entendieron finalmente que la fe de aquel humilde campesino había visto más allá, mucho más lejos que sus juicios apresurados, que sus conclusiones rápidas y superficiales. Comprendieron que lo que parecía ser una pérdida devastadora era, en realidad, protección divina. Era la mano de Dios protegiéndolo. El señor Antonio, con los ojos tranquilos, llenos de paz interior, y la voz firme como el acero, miró a Juan y le dijo con solemnidad: «¿Ves, hijo? Lo que parecía una desgracia al final se convirtió en salvación. Perder a Trueno fue difícil, era un golpe terrible, pero él volvió con más, nos trajo una manada entera. Quebrar tu pierna te liberó de la guerra, de casi segura muerte. La vida es así, funciona de esta manera. Nunca sabemos lo que cada cosa realmente significa hasta que el tiempo lo revela, hasta que la historia se escribe completamente». Juan, con lágrimas en los ojos, respondió con un nudo profundo en la garganta, con la voz temblando: «Padre, ahora yo entiendo, ahora comprendo tus palabras. Yo maldije el día en que el caballo que estaba domando me derribó con violencia y me quebró la pierna. Pensé que todo había terminado para mí, que mi vida se había acabado, que nunca volvería a ser el mismo. Pero si no fuera por ese dolor, por esa fractura, hoy yo no estaría aquí contigo, vivo y respirando. Mis amigos fueron llevados y muchos de ellos no volverán, muchos morirán en la batalla. Yo sigo aquí, gracias a un accidente, gracias a lo que creía era una desgracia». El señor Antonio colocó su mano firme en el hombro de su hijo y continuó con ternura genuina, pero con una fuerza que penetraba profundamente el alma, que tocaba el corazón. «Por eso te dije que no llamaras de malo a lo que aún no había terminado de mostrarse. El Creador escribe con líneas que no entendemos al inicio, con caracteres que nos parecen incomprensibles. Él ve mucho más lejos que nuestros ojos limitados.
y sabe más de lo que nuestro corazón puede aguantar. Todo lo que Él permite, lo permite con un propósito, con un significado profundo que tal vez tardemos años en comprender. Juan bajó su cabeza, profundamente conmovido por las palabras sabias de su padre, y dijo en voz baja, casi en un susurro: «Me perdona, Padre. Me perdona por haber dudado de tus palabras, por haber dudado de tu fe inquebrantable. Dudé de ti, dudé de Dios, pero ahora veo claramente que estabas en lo correcto, absolutamente correcto. Dios nunca nos abandonó. Él solo estaba guiándonos por un camino que yo no entendía, un camino oscuro, pero que llevaba a la salvación». El señor Antonio abrazó a su hijo con una fuerza reconfortante y con lágrimas contenidas que finalmente se escapaban, susurró en el oído de Juan palabras que quedarían con él para siempre. «Nunca se olvide de esto, Juan. La vida no se mide por lo que tenemos o por lo que perdemos, sino por la confianza que depositamos en el Creador, en la fe que mantenemos incluso cuando todo parece perdido. Lo que hoy duele, mañana puede salvarte. Lo que hoy parece una bendición, mañana puede probarte y enseñarte lecciones. Por eso agradece en todos los tiempos, en los buenos y en los malos, porque absolutamente todo tiene un propósito, una razón de ser». En ese instante, el silencio del campo se tornó solemne, casi sagrado. El viento acariciaba los gallos de los árboles viejos, como si confirmara aquellas palabras eternas, como si la naturaleza misma estuviera de acuerdo con la verdad que se había revelado. Y en el corazón de Juan nació una fe nueva, una fe renovada, una fe que ya no dependía de lo que él podía ver con sus ojos, sino del conocimiento profundo que había aprendido a confiar, a creer sin ver. La lección había sido grabada en su alma para siempre, indeleble como el acero.